Vamos a hablar de la crisis migratoria venezolana que en los últimos días ha afectado a varios países del continente. En Brasil, alrededor de 50.000 venezolanos han entrado al estado de Roraima. La mayoría se han quedado en la fronteriza localidad de Paracaima, donde los últimos días se produjeron incidentes. Hasta allí, el gobierno brasileño envió uniformados y Brasil pide documento de identidad a los venezolanos para ingresar. Esto hasta el 25 de agosto que empieza a regir el pasaporte. En la frontera con Colombia se calcula que unos 30.000 venezolanos han ingresado en agosto. Colombia además le ha dado residencia temporal a más de 800.000. Aquí también los venezolanos pueden entrar solo con documento de identidad. A destacar que muchos venezolanos pasan de Colombia a Ecuador, donde a principios de este mes llegaron entre 4.000 y 5.000 de esos ciudadanos por día. Así, en lo que va de 2018 suman más de 400.000. Esto ha provocado una emergencia humanitaria y la exigencia de pasaporte desde el sábado 18 de agosto. La consecuencia ha sido una baja en el flujo por esa frontera y que muchos de ellos hayan quedado varados en Colombia. ¿Qué pasa con el resto del continente? ¿Cómo ha sido la ruta hasta llegar a Chile? Para hablar del tema estamos junto a José Carlos Pérez, editor internacional de Tele 13, que nos va a explicar el duro momento de la crisis migratoria venezolana. José Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Camilo, muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos está acompañando a esta hora. Bueno, como bien tú decías, se ha desatado, especialmente en este mes de agosto, una importante crisis humanitaria, migratoria, a raíz de muchos ciudadanos venezolanos que estaban saliendo de ese país y que están saliendo además por diferentes vías. El fin de semana hubo un problema importante en lo que fue en Brasil. Ya la mayoría de los venezolanos que va a Brasil sale por tierra al fronterizo estado de Roraima. Y ahí se produjeron algunos incidentes en la localidad de Paracaima, que es una localidad fronteriza entre Brasil y Venezuela, donde muchos brasileños, ciudadanos brasileños, destruyeron campamentos, digamos, de venezolanos que se encuentran ahí. La población de Paracaima, que es un poblado muy chico, o sea, casi duplicado desde la llegada de venezolanos, y claro, hubo un incidente al parecer con un par de ciudadanos venezolanos que habrían asaltado a una persona. Esto provocó una reacción que fue muy violenta y que ha provocado que incluso uniformados hayan tenido que ir a controlar un poquito la situación en esta zona. José Carlos, dime. Se estima que 2,3 millones de personas, de venezolanos, ya han abandonado el país. Para orientar un poco a nuestra audiencia, la salida lógica, el éxodo lógico de los venezolanos es por los países fronterizos. Expliquemos cómo ha sido este proceso, esta ruta migratoria que han tenido los venezolanos. Claro. Yo te explicaba, una ruta que es la ruta por Brasil. La otra ruta, digamos que es la ruta más común que se está haciendo, es la ruta por Colombia. ¿Ya? De hecho, Colombia, Juan Manuel Santos, en una de las últimas medidas que él aplicó justo antes de dejar el gobierno a principios de agosto, fue el hecho de regularizar a muchos inmigrantes venezolanos que han llegado en los últimos años. De hecho, la regularización fue de más de 400.000 venezolanos. Se calcula en todo caso en Colombia hay al menos 800.000 venezolanos que están ya más o menos establecidos en ese país vecino, huyendo un poquito de la crisis migratoria. Pero ¿qué ha pasado? Naciones Unidas tiró esta semana una cifra de 2,3 millones de venezolanos, efectivamente, como tú dices, que han salido del país en los últimos años, y muchos de ellos, de los que están en Colombia, se han trasladado en este caso a Ecuador, al vecino país de Ecuador. Bueno, ahí estamos mirando la gráfica. Efectivamente, muchos de ellos han llegado a Ecuador, especialmente este mes de agosto, y se registró ahí una importante crisis migratoria en Ecuador, porque este año han ingresado desde Colombia a Ecuador alrededor de 450.000 venezolanos, ciudadanos venezolanos que han entrado a Ecuador. Eso no significa que todos se queden en Ecuador, porque claro, muchos pasan después a Perú, de tránsito, incluso muchos llegan también acá a Chile, ¿ya? Como te decía, 400, pero ¿qué pasó en agosto? En agosto este flujo aumentó muchísimo, ¿ya? Y se calcula que desde principio de mes hasta mediados de agosto hubo alrededor de entre 3.000 y 4.000 ciudadanos venezolanos que llegaban por día, digamos, por día a Ecuador, lo cual desató una emergencia humanitaria en Ecuador, una emergencia también en la ciudad de Quito, y que el gobierno ecuatoriano hiciera una exigencia, que es que
de alguna manera una especie de filtro, entre comillas, de que los ciudadanos venezolanos que entraron a Ecuador tienen que tener pasaporte. Esta exigencia comenzó el sábado pasado, el sábado 18 de agosto. ¿Qué ha pasado a raíz de eso? Como yo te decía, no todos estos 450.000 venezolanos que han entrado desde el principio de año a Ecuador se quedan ahí, sino que muchos se han trasladado a Perú. Perú también comenzó en la frontera ecuatoriana-peruana, comenzó a experimentar una crisis parecida a la frontera ecuatoriano-colombiana, y tenemos que en este caso también aproximadamente 4.000 venezolanos por día estaban tratando de ingresar a Perú, lo cual provocó que Perú también tomara medidas y que a partir de este sábado, 25 de agosto, se exigiera también que los ciudadanos venezolanos que entran al país entren con pasaporte. No todos los venezolanos tienen pasaporte. Si bien hay una mayoría de venezolanos que está haciendo esta ruta que tiene pasaporte, muchos no tienen, porque además el trámite en Venezuela para sacar el pasaporte es largo. ¿Ya? ¿Qué está pasando en este minuto? En este minuto está pasando, si podemos volver al mapa anterior, que Ecuador está facilitando de alguna manera con buses que la gente pueda pasar desde el norte de Ecuador, de la frontera, hasta el sur, para que los venezolanos puedan entrar a Perú antes de este sábado, 25 de agosto, cuando va a empezar la exigencia del pasaporte por parte de las autoridades peruanas. Muchos venezolanos han salido con lo opuesto, prácticamente, claro, sin comida, sin dinero, en busca de una ayuda, sin saber a qué llegan también. Así es, eso es lo que está pasando, bueno, en muchos países y de alguna manera lo que ha pasado es que muchos de estos venezolanos que llegan a Colombia, como en Colombia ya de alguna manera también, o sea, se calcula alrededor de 800.000 venezolanos, muchos no encuentran oportunidades de trabajo en Colombia y van a Ecuador, buscan alguna oportunidad de trabajo en Ecuador, muchas veces tampoco la encuentran y muchos están llegando en este caso a Perú. En el caso peruano se calcula que alrededor de unos 250.000 venezolanos han llegado a Perú, especialmente en los últimos meses, la mayoría de los últimos meses. Muchos de los cuales no están regularizados. Si tú ves las cifras oficiales, por ejemplo, en el caso peruano, de venezolanos que hay en Perú, se habla de un poquito más de 26.000, pero la realidad es que son alrededor de 250.000. ¿Ya? Y en el caso de Chile tenemos incluso ya más de 120.000 venezolanos que estarían viviendo en nuestro país. Hay ciudades que han presentado también su preocupación, sobre todo por el asilo que dan, por el caso de la ciudad de Cúcuta, por ejemplo, al norte de Colombia. Claro, por ejemplo, yo leí ayer o anteayer, por ejemplo, el caso del hospital de Cúcuta, que dicen que ya la mayoría de los médicos del hospital de Cúcuta este minuto son venezolanos. La frontera entre Colombia y Venezuela ha sido históricamente una frontera con mucho tránsito, ¿ya? Y una frontera bastante libre, entre comillas, ya que muchos ciudadanos venezolanos, es un poco lo que, para hacer una comparación un poco, la distancia entre lo que es San Antonio de Táchira, que es la ciudad fronteriza de Venezuela, con Cúcuta, que es la ciudad fronteriza de Colombia, es como decir entre Arica y Tacna, una cosa así, más o menos, ¿me entiendes? Con lo cual siempre son dos ciudades con los cuales la gente siempre cruzaba de un lado a otro para comprar cosas, para incluso ver familiares que estaban al otro lado, para atenderse con el médico. O sea, siempre ha existido, digamos, un flujo bastante grande, incluso donde les daban salvoconducto muchas veces a la gente para poder estar 2 o 3 días en un lado o en otro, y donde prácticamente era una zona bastante libre. Ahora, claro, hay un control mayor. Sin embargo, Colombia, y este es un tema que es muy importante, Colombia no le pide pasaporte a los venezolanos para entrar, solamente documento de identidad. Y eso significa, y lo que está haciendo ahora el gobierno colombiano es presionando a Ecuador y a Perú para que levanten estas medidas de pedida de pasaporte, porque al final lo que está ocurriendo es que los venezolanos no pueden entrar, en este caso a Ecuador, porque está pidiendo pasaporte. Se va a crear, digamos, se crea un cuello de botella de alguna manera, y muchos venezolanos terminan en Colombia, y Colombia termina asumiendo, digamos, esta migración. José Carlos, tengo una consulta, porque mucha gente se conecta, ciudadanos venezolanos se conectan a lo largo de todo el continente y están siguiendo esta información de Tele 13 Móvil. Me interesa saber sobre las nuevas restricciones. Dejémoslo claro, ¿qué países hoy en día el venezolano tiene que entrar con pasaporte? Ya sea Perú, Brasil, Ecuador. Por favor, expliquemos
todos los trámites o todos los papeles que tiene que llevar un ciudadano venezolano para ingresar a cada uno de los países. En el caso de Brasil y Colombia, ellos piden solamente lo que es la cédula, una cédula de identidad venezolana. En el caso de Ecuador y Perú, la medida que tomaron ellos es la exigencia de pasaporte. Ecuador, desde el sábado pasado, desde el sábado 18 de agosto, ya está haciendo la exigencia de pasaporte, aunque no a los que son menores de edad, ya exceptuando los menores de edad, y Perú lo va a hacer a partir de este sábado 25. Y por eso se está produciendo en este minuto este gran flujo de venezolanos entre el norte y el sur de Ecuador, digamos, porque están tratando de apurarse de alguna manera para cruzar Ecuador y poder entrar a Perú antes de la exigencia de pasaporte que se va a hacer a partir de este sábado 25. Si nos acompaña, señor director, vamos a ver información que tenemos en nuestro portal informativo T13.cl, que habla de los gráficos que muestran la enorme dimensión del éxodo en los últimos años en Venezuela. Podemos apreciar los números migrantes venezolanos en sus principales destinos. En 2017 esta cifra ha variado muchísimo, digámoslo, porque la crisis migratoria se ha agudizado en el último tiempo, pero tenemos cifras, por ejemplo, que en Chile 119.051 personas han pedido asilo, están con documentación al día en nuestro país. Colombia sigue siendo el país que concentra mayor cantidad, pero también destaca Estados Unidos y España dentro de los países donde han llegado mayoritariamente la población venezolana. Eso es un punto importante. Más del 90% de los venezolanos que están saliendo van a países de América Latina. Eso es minoritario, digamos, la cantidad de gente que va a países como España, Italia o Estados Unidos. Estas cifras, por ejemplo, que muestra acá la BBC, son cifras de número de migrantes hasta el 2017. Eso incluye muchos migrantes que son de mucho antes de la crisis, incluso, ¿ya? Y gente que ha sido regularizada. En el caso, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de Perú. En Perú se calcula que son más de 200.000 los venezolanos que hoy día están en Perú, muchos en situación irregular o buscando regularizarse de alguna manera. Hay otro tema, yo creo que es muy interesante acá, que es lo que ha generado. Yo creo que hay un peligro que es importante y que es necesario que también la región tome conciencia de eso, que es el peligro un poco de la xenofobia que se está dando, digamos, en algunos países con respecto a la llegada de venezolanos. Claramente eso fue lo que pasó en Brasil el fin de semana, cuando lo que contábamos al principio de este live, de esta entrega, donde mucha gente atacó a migrantes venezolanos en sus campamentos, ya, y provocó incluso que muchos venezolanos tuvieran que volver a Venezuela, digamos, huir de alguna manera de Brasil, y alentados también un poquito por algunos movimientos que están generando esto. Lo mismo está pasando un poco, algo similar está pasando en Perú, no en ningún caso a nivel de violencia, pero sí con algunas voces, digamos, por lo menos, que están hablando por lo menos como entre comillas, del peligro que significaría una migración venezolana. En el caso de Perú, por ejemplo, tenemos este año, a fines de año, hay elecciones municipales, y uno de los principales candidatos, que es el señor Belmont, a la alcaldía de Lima, ha basado gran parte de su discurso sobre un poco este peligro de venezolanos que le estarían quitando de alguna manera trabajo a peruanos. Entonces, ojo con eso, porque es un tema muy delicado, y recordemos que Venezuela, hasta fines de los 80, era el país con mayor ingreso per cápita de América Latina, y un país que recibió a muchos inmigrantes de muchas partes de América Latina, entre ellos, por ejemplo, chilenos, peruanos, brasileños. Bueno, ahí estaba toda la información entonces con respecto a la ruta que han debido seguir los venezolanos tras esta crisis que está enfrentando su país. Por supuesto, puede tener toda la información, completo informe habitual de Tele 13 en las noticias de las 21 horas, como también en nuestro portal informativo T13.cl. Para más información, siga usted informándose en compañía de T13 Móvil. Muchas gracias, José Carlos, por acompañarnos. No sé si se nos escapa algo más a destacar dentro de esta crisis migratoria. Yo creo que hay que estar muy atento a lo que va a pasar en los próximos días. Es muy importante lo que pasa el sábado, cuando Perú ya empiece a aplicar, digamos, las medidas de exigir pasaporte, ya, y en ese sentido hay que ver cuánta gente finalmente pudo pasar de Ecuador a Perú, y también un poco estar atento a si esta crisis migratoria de alguna manera llega también en la frontera peruano-chilena, que puede ser también. Eso yo creo que tendríamos que estar atentos a lo que puede pasar en los próximos días sobre eso. Muchas gracias, José Carlos, muchas gracias a todos ustedes por seguir eligiendo a T13 Móvil. La invitación es a seguir informándose a través de todas nuestras plataformas multimedia. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.